Bien, jóvenes, vamos a comenzar con el primer tema de la guía que yo les había enviado, ¿no? Porque hasta el último tema que vimos fue todavía de la guía que había quedado pendiente del trimestre anterior, del parcial del trimestre anterior. Entonces ahora sí vamos a comenzar a trabajar con esta guía. Y el tema de esta semana, bueno, de esta clase, digámoslo así, es funciones exponenciales. Es un tema que ya también se vio el año pasado en los proyectos. Debido a que los proyectos no contemplaban nivel, simplemente era todo el bachillerato, entonces se veía materia, temas de primero, de segundo y tercero bachillerato ahí mezclado, entonces por eso ya se vio también este tema, pero igual lo vamos a realizar. En forma general primero, funciones, creo que también vimos en nivelación, no me acuerdo. Funciones exponenciales. Las funciones exponenciales, como toda función, cuando hablamos de funciones hablamos de f de x, ¿no? Son de la forma a elevado a la x, donde a puede ser cualquier valor dentro del conjunto de los números reales, pero debe cumplir ciertas condiciones. Bueno, en sí no puede ser cualquier valor. El que puede ser cualquier valor es x, ¿no? X puede ser cualquier valor que pertenezca al conjunto de los números reales. Pero, en cambio, el valor de a debe cumplir la condición siguiente. Debe ser mayor a 0, ¿sí? Y también debe ser diferente de 1. ¿Sí? Esas son las condiciones que debe cumplir A. ¿Sí? Hablando del conjunto de valores que pueden tener las funciones exponenciales. X, o sea, el exponente, estamos hablando aquí, ¿no? A es un valor elevado a un exponente X. Estamos hablando que la variable se encuentra en el exponente, es una característica de la función exponencial. Yo no puedo tener una función exponencial así, 3x y luego todo esto elevado. Eso no es función exponencial, ¿no? Debemos tener un valor, por ejemplo, un medio, y esto debe estar elevado a la variable. En este caso, x, ¿no? Va a ser nuestra variable. Bien. X puede tener cualquier valor, no hay problema. Positivo, negativo, no hay inconveniente. Pero A debe ser mayor a 0 y A debe ser diferente de 1. No nos olvidemos que estamos hablando de una potencia. Si yo el valor de A, imaginemos que voy a ponerle valores, ¿no? En vez de poner A, yo pongo un número negativo. Yo pongo que f de x es igual a menos 5 elevado a la x, ¿no? Esa sería mi función. Mi función, ya. Hasta ahí no parece no haber problema, pero hay un pequeño inconveniente. X puede tomar cualquier valor, ¿verdad? ¿Qué tal si X toma el valor de 2? Ya, imaginémonos que X toma 2, entonces me quedaría, perdón, toma un medio, ¿sí? Toma el valor de un medio. ¿Qué sucedería allí? Si yo esto transformo a raíz cuadrada, me quedaría de esta manera. La raíz cuadrada de menos 5. No hay raíces cuadradas de números negativos, por lo tanto allí me va a dar una indeterminación. Ya no es parte del conjunto de los números reales, sino pasa al conjunto de los números irreales o imaginarios. Por lo tanto, nosotros no podemos sacar raíz cuadrada de valores negativos. Por eso me dice que A siempre debe ser mayor a 0. ¿Sí? La primera condición. A debe ser mayor a 0. No puede ser ningún número negativo. Pero me dice mayor a 0, no me dice mayor o igual a 0, ¿verdad? Tampoco puede ser 0A. ¿Por qué? Si yo tengo f de x igual a 0, imaginémonos que A es 0. A estamos hablando de la base. Elevado a la x. X puede tomar cualquier valor, ¿verdad? Si nosotros hacemos una tabla de valores, xy, y vendría a ser 0 elevado a la x. X puede tomar cualquier valor. Pongámosle un ejemplo. 1, 2, 3, 4. Si yo el 0 le elevo a exponente 1, ¿cuánto me da? 0.
Si yo el 0 lo elevo a exponente 2, ¿cuánto me da? Me da 0 también. Si el 0 lo elevo a exponente 3, me da 0, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿sí? ¿Qué tipo de función me va a dar aquí? Me va a dar una función constante. Si me va a dar una función lineal. Si yo tengo mi plano así, el gráfico de esta función va a quedar justo en el eje X, así. Porque todo el tiempo lleva de 0, ni sube ni baja, ¿no? Va a estar encima del eje X. Y una característica importante de las funciones exponenciales es que deben ser siempre crecientes o decrecientes. Una función exponencial no puede ser constante, no puede ser lineal, ¿sí? Dado su uso, las funciones exponenciales se utilizan normalmente para representar valores crecientes o decrecientes que tienen una tendencia a subir o a bajar. Por ejemplo, de esta manera, ¿no? Sube o baja. Esas son funciones exponenciales. Pero obviamente, esto de aquí, estamos hablando de un valor constante y eso no es una función exponencial. Tampoco puede ser así, como tipo función cuadrática. No, porque la función exponencial tiene una tendencia a subir o a bajar, a ser creciente o decreciente, a tener una monotonía creciente o decreciente, pero no las dos al mismo tiempo. Por eso es que al nosotros hacer esto, este cálculo, con que el valor de A de la base, no se olviden que A es la base y X es el exponente, si nuestra base tiene valor 0, obtenemos esta línea y eso no es una función exponencial, ¿sí? Porque la función exponencial más que nada se usa en lo que es la estadística, también se utiliza en la química, etcétera, ¿no? En la estadística también se usa, por ejemplo, para indicar márgenes de, bueno, a pesar de que en márgenes de ganancia no, más bien sería en crecimiento poblacional, por ejemplo. Ustedes saben que la población de un país siempre crece, no puede decrecer, eso sería imposible, ¿no? Si nosotros queremos hacer una tendencia de la población del Ecuador y decimos que va a tener un crecimiento de esta manera, ¿no? Imaginémonos que la curva de crecimiento es de esta manera. Entonces la población de un país siempre tiende a crecer, salvo que suceda un desastre natural y acabe con medio país. Pero de ahí normalmente, si hablamos de tendencias a futuro, este es un valor exponencial, un valor que va a ir creciendo. También nos dice, bueno, ya dijimos por qué no puede ser 0, ¿no? Porque no cumple con la característica de ser creciente o decreciente. Me dice que puede ser mayor a 0, no hay problema, pero no puede ser 1. ¿Por qué no puede ser 1? Porque sucede lo mismo que con el 0. Si yo hago f de x igual a 1 elevado a la x, me va a pasar lo mismo si yo hago tabla de valores. Yo tengo una base 1 que va a estar elevado a exponente 1, me da 1. Si al 1 lo elevo a 2, ¿qué me da? Me da 1 también, ¿verdad? Y no importa que esté elevado, siempre me va a dar 1. Entonces lo que me va a acabar dando es una línea por aquí, así. De esa manera, ¿no? En el valor de y igual a 1, en este caso, ¿sí? Me va a dar aquí. Tenemos otra función constante, ¿sí? Su valor es constante y su gráfica me va a dar una línea horizontal. Entonces, tampoco cumple con la condición de ser función exponencial. Siempre tiene que ser monotonía creciente o decreciente. Por lo tanto, por eso nos dice que A, que es nuestra base, no se olviden que es la base, debe ser siempre mayor a 0 y diferente de 1. Pero sí puede tener valores entre 0 y 1. 0.5, que sería en fracción, sería un medio, ¿no? 0.5, 0.6, no hay problema. Esos valores sí puede tener, porque sí cumplen la condición. Lo que no puede ser es ni negativo, ni 0, ni 1. Dicho de otra manera. No puede ser ninguno de esos valores. Bueno, si yo tengo la siguiente función, imaginémonos que tengo la función, vamos a hacerlo más sencillo que 2 elevado a la x. No, puede ser 2 elevado a la x. Ahora aquí en funciones exponenciales no siempre vamos a tener la x solita. Es algo que debemos tomar en cuenta. ¿Qué tal si yo tuviera 2 elevado a la 2x? Me van a decir, bueno, eso no es función exponencial.
Pero si usamos las propiedades de la potencia, podríamos convertir en función exponencial, ¿no? Si yo pongo 2 al cuadrado elevado a la x, es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Potencia de potencias, ¿qué sucede? Se copia la base y se multiplican los exponentes. 2 por x, 2x. Y quedamos en exactamente igual. Aquí tenemos todo esto que viene siendo a elevado a la x. Entonces también podemos transformar ciertas funciones en función exponencial. No siempre va a estar la x solita, como les digo. Puede llegar a haber casos como este, donde aplicando propiedades de la potencia, que espero que las repasen, por eso yo también les puse en la guía, podemos llegar a aplicar esto. Sí, es bueno que repasen también las propiedades de la potencia. Tenemos 2 elevado a la x. Vamos a, primero veamos la condición. ¿Cuál es a? A en este caso viene siendo el 2, ¿no? Pongámosle aquí partecito. A es igual a 2, ¿no? ¿Y x cuál viene siendo? Pues obviamente la misma variable x, ¿no? Que ya dijimos que a veces puede ser x y a veces puede venir acompañada de otro valor que igual nosotros podríamos reducir. Ya. En eso tenemos claro. ¿Es función exponencial? Sí. El valor de a es 2, lo cual cumple la condición de ser mayor a 0 y diferente de 1. Y x puede tener cualquier valor dentro del conjunto de los números reales. Eso ya lo vamos a analizar ahorita. Vamos a graficar esta función. ¿Cómo lo hacemos? Pues tal como lo hemos hecho con todas las funciones con tabla de valores. Tenemos valores para x y valores para y. Nosotros sabemos que y es 2 elevado a la x. Vamos a hallar unos 4 o 5 valores para llegar a tener una idea clara del gráfico. Para x podemos definir cualquier valor dentro del conjunto de los números reales, tal como me dice mis condiciones. No puedo poner cualquiera, positivos, negativos, no hay problema. Bueno, pongamos los valores más sencillos. 0, 1, 2 y 3. Ya. Pongamos esos valores. Y es igual. Aquí sería 2, pero elevado a la 0. 2 elevado a la 1. 2 elevado a la 2. 2 elevado al cubo. Y ya, con esos valores queda suficiente, porque si pongo también valores muy grandes, no me va a alcanzar luego en el gráfico, ¿sí? Yo tengo 2 elevado a la 0, ¿sí? ¿A qué es igual 2 elevado a la 0? Cualquier base elevado a exponente 0 es igual. ¿Quién me dice? Igual a 1, ¿sí? Igual a 1, ¿sí? Cualquier base elevado a exponente 0 es igual a 1. 2 elevado a la 1, cualquier base elevado a exponente 1 es igual a la misma base, ¿sí? Eso pueden incluso ustedes poner en su calculadora y comprobar. Pero sí es bueno acordarse de estas propiedades, ¿no? 2 al cuadrado, 4. 2 al cubo, no se olviden, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. ¿Sí? 2 elevado al cubo. Y ya tenemos los valores para graficar. Veamos si es que son suficientes. Vamos a graficar, o al menos a encontrar los valores. ¿Sí? Tenemos entonces vamos a hacer nuestro plano. Y vamos a poner la escala.
Bueno, ya podemos ir marcando los puntos. Entonces, tenemos el primero, cuando x vale 0, y vale 1. Cuando x vale 0, y vale 1, entonces el punto iría aquí. Les voy a hacer los puntos un poco grandes para que se distingan. Siguiente punto, cuando x vale 1, y vale 2. Cuando x vale 1, y vale 2, aquí. Siguiente, cuando x vale 2, y vale 4. Cuando x vale 2, y vale 4. 1, ahora tenemos 1, 2, 3, 4. Acá, ¿no? Cuando x vale 2, y vale 4. Siguiente, cuando x vale 3, y vale 8. Cuando x vale 3, y vale 8. Ocho es el último punto. Y acá tendríamos nuestro gráfico. No encontramos ningún valor negativo, pero bueno, podemos agregar uno más para que me quede mi gráfica un poco mejor. Pongámosle cuando x vale menos 2, vamos a ponerlo por aquí abajo, no se ve. Menos 2, ahí sí se ve. ¿Sí? Cuando x vale menos 2, entonces estamos elevando exponente negativo, me va a dar 0.25, ¿no? Entonces, y es igual a 2 elevado a exponente menos 2, me va a dar, pueden hacer en su calculadora, no hay problema, 0.25, esta potencia, ¿no? En su calculadora van a tener algo así, una X y un cuadrito encima. Con eso pueden hacer lo que es potencias, ¿no? Cualquier tipo de potencia. Tenemos cuando X vale menos 2, Y vale 0.25, o sea, está muy pegadito aquí al eje X, muy pegadito. Y así, si vamos sacando más valores negativos, nos vamos a dar cuenta que nos van a salir así, valores pegaditos, pegaditos, pero nunca va a llegar a topar el eje X. Nosotros vamos a tener aquí una asíntota en el eje X, porque esos valores no van a llegar a sobrepasar este lugar, ¿no? La función al final me va a quedar así, muy pegado al eje X, y luego ya tenemos nuestra monotonía ascendente, de esta manera, ¿no? De esta manera. ¿Ya? Y ya hemos graficado nuestra función exponencial. No se olviden que la función exponencial tiene monotonía creciente o decreciente. En este caso claramente es creciente, ¿sí? ¿Cuándo vamos a tener monotonía decreciente? ¿No? Con todos los valores que sean, con todos los valores de A que sean mayores que 1, no se olviden que 1 no puede ser, ¿no? Pero todos los valores mayores que 1, vamos a tener una monotonía creciente. Con los valores de A que estén mayores a 0 y menores que 1, o sea, entre 0 y 1, porque 0 y 1 no pueden valer. Los que estén entre 0 y 1, vamos a tener una monotonía decreciente, una función exponencial decreciente. Si hubiéramos tenido, por ejemplo, 1/2 elevado a la x, nos iba a dar una función exponencial decreciente. Ya mismo practicamos un poquito en GeoGebra para analizar eso, ¿sí? Bien. También hay que entender algo, que la función exponencial es inversa a la función logarítmica, ¿sí? La función exponencial, no se olviden, es inversa a la función, perdón, la función logarítmica es la inversa a la función exponencial, al contrario, ¿no? Ya. ¿Qué significa? Si yo tengo una función f de x igual, una función logarítmica,
La función logarítmica va a ser igual al logaritmo en base a de x, ¿sí? Logaritmo en base a de x. Estoy usando las mismas letras para el argumento y para la base del logaritmo. Si el argumento es este, el que acompaña al logaritmo y la base es este. Ya. Estoy usando las mismas letras para que entiendan por qué es la inversa, ¿no? Si yo represento esta función con la misma función que tengo aquí, la función 2 elevado a la x, ¿sí? Si yo la quiero representar como una función logarítmica, ¿cuál es el valor de a? A es 2, entonces el 2 lo voy a poner aquí abajo, ¿sí? ¿Cuál es el valor del argumento de x? El argumento es x mismo, ¿no? Entonces, de esta manera. Si yo grafico esta función de aquí, ¿sí?, que es la función inversa de esta función que tenemos acá, ¿sí?, es la función inversa, yo voy a obtener una función espejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque al momento de yo encontrar tabla de valores de esta función logarítmica, lo que yo voy a obtener es lo siguiente, ¿sí? Los valores que son de x van a pasar de ser de y, y los que son de y van a pasar a ser de x. Es como que estos dos de aquí los cambia aquí en sí. El lado izquierdo era x, el derecho era y, ¿no? Ahora este es x y este va a pasar a ser y, de esa manera, ¿sí? Vamos a darnos cuenta. Nosotros también podríamos hacer esto de logaritmos con la tecla del logaritmo que, déjenme ver cómo está representada ya, es la tecla sí. Ustedes en la calculadora van a tener una tecla así, logaritmo, un cuadrado pequeño abajo y un cuadrado grande aquí, ¿sí? Con esa tecla ustedes pueden ir encontrando la tabla de valores. La tabla de valores puede ser así, x, y, que ya les dije cuáles son los resultados, ¿no? Para todos los valores de x, pongamos lo que son 1, 2, 4, 8, ya. Y hallemos los valores de y, utilizando esta función de la calculadora. No se olviden que aquí el cuadrito pequeño va a ir el 2, ¿no? Y en este cuadro grande, ¿qué va a ir? Los valores de x que acabamos de decir. Entonces ponemos en nuestra calculadora. Bueno, no les puedo compartir, no tengo una calculadora para compartirles, pero ustedes lo pueden ir haciendo en este momento, ¿no? Logaritmo de 1 es igual, el primero les va a dar 0. Si hacen lo mismo, vayan haciendo en su calculadora, logaritmo de 2, pero ahora lo van a hacer de 2, les va a dar 1. ¿Sí? En el siguiente, logaritmo en base 2 de 4, les va a dar 2. Y logaritmo en base 2 de 8, les va a dar 3. Si se fijan, era lo que yo les decía, ¿no? Acabamos de hacer la tabla de valores del logaritmo. ¿Dónde está? Es lo mismo de acá. Por eso yo dije que el valor del lado derecho pasa a ser x y el del lado izquierdo pasa a ser y, ¿no? Si se dan cuenta bien. 1, 2, 4, 8, yo le puse para x aquí. 1, 2, 4, 8. ¿Y qué me dio de resultado? Me dio de resultado los valores que yo había definido en mi función exponencial. Por eso la función logarítmica es inversa, o es la función inversa de la función exponencial. No se olviden, ¿no? Función logarítmica es inversa, es la inversa de la función exponencial. Si ustedes le piden allá la inversa de esta función exponencial, ya saben que deben utilizar esto de aquí, ¿no? Logaritmo en base a de x, la base, y x es el argumento del logaritmo. Si yo grafico esto, me va a quedar, podemos graficarlo, vamos a marcar los puntos de otro color para que se distinga. Aquí mismo, si x vale 1, y vale 0, me dice. X vale 1, y vale 0, me va a quedar aquí el primer punto. Si x vale 2, y va a valer 1, me va a quedar acá. Si x vale 4, y va a valer 2, me va a quedar por acá.
Si x vale 8, y va a valer 3. Si x vale 8, y va a valer 3, ¿no? Y también podría graficar el valor que teníamos acá, ¿no? Si x vale 0.5, obviamente es el valor de la derecha, y ¿cuánto va a valer? Menos 2. Entonces, si x vale 0.5, bien pegadito al eje y, y va a valer menos 2, o sea, por aquí. Y así mismo voy a tener valores bien pegaditos, pero al eje y. Estamos hablando de la función logarítmica, ¿no? Si yo grafico, me queda de esta manera la función logarítmica, ¿no? Que es la inversa de la función exponencial, como acabamos de decir. Y es una función espejo. Porque si nosotros trazamos aquí el eje de simetría viene dado por la función igualdad. ¿Cuál es la función igualdad? La función igualdad es esta. F de x es igual a x. ¿Sí? Significa que y es igual a x. Si nosotros tenemos una tabla de valores, vamos a suponer x, y. Si x vale 1, y vale 1. Si x vale 2, y vale 2. Si x vale 3, y vale 3, etc. Siempre va a valer lo mismo. Eso es una función igualdad, ¿no? Donde los valores de x y y siempre van a ser los mismos. Si yo grafico esta función igualdad, me va a quedar una línea que justo pasa por el punto 0, 0 de esta manera, ¿sí? Ese es el eje de simetría que viene dado por la función de igualdad. Si nosotros nos fijamos en la parte superior del eje de simetría y en la parte inferior, tenemos una función espejo, ¿sí? Son exactamente iguales. Por eso la función logarítmica, estábamos diciendo, es inversa o es la inversa de la función exponencial, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, lo hacemos en GeoGebra, vamos a graficar esta función 2 elevado a la x. Ya, me da la función de esta manera. Si yo quiero graficar la función logarítmica, también lo puedo hacer. Aquí tengo logaritmo, ¿sí? ¿Logaritmo en base de qué? En base 2. ¿Y el argumento cuál es? El argumento es x. Tenemos aquí la función exponencial y la función logarítmica, ¿no? Es inversamente entre ellas, ¿no? Igual nos pueden dar la función logarítmica y transformar a función exponencial, pues también haríamos lo mismo, pero en sentido contrario, ¿no? También se puede hacer, ¿no? Vendría a ser 2 elevado a la x, la base y el argumento. El argumento es lo que está aquí, ¿no? Dentro del paréntesis del logaritmo, y la base es la de acá. En cambio, en el exponente tenemos base y exponente. Acá tenemos base y argumento en los logaritmos. Podemos graficar otra función exponencial. A ver, veamos. Podemos hacer un medio. Un medio, vamos a elevar. Medio. A ver. Ahí. Un medio, si elevamos a la x, ¿qué nos damos cuenta? Nos da una función decreciente. No, déjenme hacer invisible los de acá. Ya. Nos da una función decreciente. Nosotros con cualquier, un medio es 0.5. 0.5. Entonces, está entre 0 y 1. Si nosotros graficamos cualquier valor entre 0 y 1, un quinto, por ejemplo, sigue siendo menor a 1, está entre 1 y 0, 2 quintos, ¿sí? Sigue siendo. Si yo le pongo el numerador mayor, pues obviamente ahí sí ya va a ser mayor a 1. Entonces, si yo le pongo el numerador 6, miren, ya se hizo función creciente, porque 6 quintos sí es mayor a 1. ¿Sí? Si le pongo acá 4 quintos, ahí vuelve a ser decreciente, ¿no? Es decreciente con los valores entre 0 y 1 de la base. Si dividen 4 quintos, obviamente está entre 0 y 1. Y con los valores mayores a 1 siempre va a ser creciente, así como vimos el caso de 2 elevado a la x.